estado. El estado más al sur donde había crecimiento, había economía, había desarrollo. La llegada, que solo es culpa de los votantes de Puebla, de ese gobernador que tienen, de ese señor Miguel Barbosa, que yo insisto, es mucho más feo por dentro que por fuera, que es verdaderamente preocupante, está convirtiendo a Puebla en una entidad donde las cosas se van a ir, las cosas se van a perder. Es el único estado del país, junto con Chihuahua, con particularidades claras, que no está permitiendo el regreso, la operación de la industria automotriz. Él dice que por la salud, pero lo puede hacer Aguascalientes y lo puede hacer Guanajuato y lo puede hacer Sonora y lo puede hacer casi todos los estados donde hay industria automotriz. Pero bueno. A los legisladores de Morena se les ocurrió la genial idea. Hay que entender que hubo cambios al sistema educativo y se tienen que adecuar las leyes locales. Sin embargo, a los legisladores de Morena en Puebla les dio por poco más, poco menos, por agandallarse con el sistema educativo privado de la entidad. Para platicar de este tema, te saludo con mucho gusto, maestro José Mata Temolsin, rector de la Universidad Anáhuac de Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Querido David, un gusto platicar contigo y con tu auditorio. A la orden. José, ayúdame a explicarle al auditorio qué hicieron los legisladores de Morena en Puebla y dónde estamos parados ahorita. Es muy importante la introducción que tú acabas de hacer. Como sabemos, a final del año pasado se hizo una reforma educativa ya con este gobierno. Ajá. Que echó para atrás lo que se había avanzado en la reforma que se generó en el Pacto por México que todos conocemos. En aquella reforma había esquemas de evaluación docente, había incluso un Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación que desapareció con la nueva legislación. A partir de entonces lo que se pide es que los estados armonicen, así es el término técnico, armonicen las leyes locales con la ley federal para que tengan concordancia. Y lo que ha sucedido es que en algunos estados las legislaciones, pues ahora sí que las han corregido y aumentado en distintos ámbitos. Efectivamente, la semana que concluyó con el 15 de mayo, ese lunes se presenta al Congreso del Estado una iniciativa con una serie de artículos que llaman enormemente la atención. Solo para que lo comprendamos, en alguno de los artículos, por ejemplo, se incluía el que la autoridad estatal pudiese regular los nombres de las escuelas, de los colegios e incluso los colores con los que se pintan las propias instituciones. Afortunadamente ese artículo se desechó, pero eso te habla del espíritu con el que venía la ley. Algunas universidades importantes de Puebla tomamos contacto con el Congreso, particularmente con la Comisión de Educación. Entregamos un documento donde efectivamente poníamos de manifiesto aquellas cosas que nos ponían nerviosos, que de alguna manera me decían esto puede ser complicado. El Congreso simplemente pues, lo recibió, nos dio las gracias. 2 o 3 días después tuvimos contacto con la autoridad estatal educativa y también con la presidencia del propio Congreso. Y acordamos generar una mesa para ir revisando artículo por artículo, una mesa de carácter técnico. Sin embargo, para cuando la autoridad estatal citó a esta mesa, pues fue una sorpresa para todos que ya se había aprobado en el Congreso por parte de la Comisión de Educación el dictamen de esa ley, es decir, era una mesa totalmente a destiempo. Y en esa mesa pues simplemente se nos corrió la cortesía política de escucharnos, de decirnos pues qué bien que tengan estas posiciones, estas sugerencias, déjenoslas aquí y con mucho gusto veremos qué se puede hacer con ellas. Al día siguiente, 15 de mayo, Día del Maestro, en una sesión maratónica que duró más de 7 horas y media, el Congreso termina autorizando esta ley. Y esa es la parte de cómo se dieron los hechos, pero lo que preocupa mucho también es el contenido de la ley, David. Yo creo que esa es la parte más grave, la parte del contenido es la parte más grave, José. Viene una parte grave porque efectivamente es una ley que deja un enorme campo a la especulación y a la interpretación de la autoridad competente en el momento que le toque ver y aplicar esa ley. Es decir, yo diría que es una ley
plagada de ambigüedades. Y déjame ponerte algunos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 105 de la ley menciona que los bienes de las escuelas particulares pasarán a formar parte del sistema educativo estatal. ¿Y qué quiere decir esto? Pues no lo sabemos porque hasta ahí deja la ley. A mí me suena que lo mismo pueden ser parte del sistema educativo o la expropiación de los bienes. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos evitar, por eso hemos pedido clarificar esta ley. Otro ejemplo es en el término de los registros de validez oficial. Tú sabes que la autoridad otorga esos registros de validez oficial, ¿no? La autoridad ahora ha dispuesto en el artículo, si no mal recuerdo, es el 143, que los registros de validez se darán a aquellos planes de estudio que la autoridad considere procedentes. Y hasta ahí. ¿Qué quiere decir procedente? Pues no sabemos, no hay ninguna referencia objetiva después. Entonces, procedente, pues podría ser, si eres mi amigo es procedente, si no es mi amigo quizá no sea procedente. Si te caes con una lana eres procedente, si no te caes con una lana no eres procedente. Es tan ambiguo como eso. Es tan ambiguo como también poder decir, bueno, si incluyes este tipo de contenidos que yo quiero que se impartan en tus escuelas, puede ser procedente, o si no los quieres impartir, pues considero que tus planes no son procedentes. Es decir, no quiere decir que mañana tengamos que impartir otras cosas, pero se abre una puerta a una serie de posibilidades interpretativas sumamente graves. Pero no solamente se queda en eso, David. Esta reforma, en ella también la autoridad estatal se ha auto-otorgado una serie de concesiones de vigilancia y de supervisión que incluso superan su ámbito de competencia, y en algunos de los artículos mencionan que pueden ahora vigilar e incluso sancionar a instituciones que tengan registros de validez otorgados por autoridades federales en una clara invasión de ámbitos de competencia. Y por otro lado también se meten en temas económicos, ¿no? A ver, permíteme ahí que me detenga. Pues sí, básicamente los registros de educación, porque además esto no solo tiene que ver con las universidades, sino tiene que ver desde preescolar hasta el nivel universitario, pues básicamente son la Secretaría de Educación Pública, la universidad o el Politécnico, ¿no? El tema es que con esta ley se le abre una posibilidad a la autoridad de participar intensamente en los esquemas que vamos viendo de decisión de qué es lo que se quiere impartir. Pero va por encima de, no sé, pensemos en la educación primaria. Pues es la Secretaría de Educación Pública la que marca los criterios, ¿no? Y aquí se pondrían un valor superior o un candado, digamos. Evidentemente marca los criterios, pero aquí lo que está haciendo con los registros de validez es decir, yo te marco ciertos criterios, pero ahora quiero que impartas este tipo de información o este tipo de conocimiento, o simplemente pues te voy marcando criterios que a mi gusto impiden que lo que tú quieres enseñar sea considerado válido. Pero ¿cuáles son esos criterios? Pues no lo sabemos porque no lo marca la ley. Volvemos al caso de la ambigüedad. Ahora, hablabas del tema de tarifas. ¿Cómo está eso? Ese también me parece que es un tema que llama la atención. La autoridad, para sorpresa de todos, ha decidido incluir en la ley una parte donde menciona que puede hacer revisiones y si a juicio de la autoridad hubiese algún aumento de tarifas o de cuotas que no estuviese justificado, entonces lo que sucedería es que podría emitir alguna sanción, podría remitir a la autoridad competente, lo cual llama la atención porque el hecho solamente de que refiera a la autoridad competente es que la propia autoridad educativa se declara incompetente de esos términos, pero de entrada pues ya está teniendo una opinión que decir sobre las cuotas que se cobren en cualquier institución. Que eso evidentemente depende de la Secretaría de Economía, y si hubiese algún abuso ya existe la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, ya hay instancias que sirven para esos fines. Y por otro lado también se mete en otros ámbitos, se mete en el ámbito de las becas, por ejemplo. Las becas es una obligación de cualquier institución dar un determinado porcentaje de becas, lo cual generalmente las instituciones serias utilizamos para darlas, para premiar el talento y también para apoyar las necesidades optivas que pueda tener una familia para continuar sus estudios universitarios o sus estudios educativos en cualquiera de los niveles. Sin embargo, la autoridad en este caso está disponiendo que sean ellos los que puedan otorgar de manera directa un porcentaje de estas becas, asignándolas bajo sus criterios, lo cual de alguna manera puede trastocar también la estrategia educativa y formativa de las instituciones.
En fin, como puedes ver, hay una serie de ambigüedades complejas, no solamente estas, pero hay muchas otras ahí, que ese es el reclamo real que estamos haciendo desde la educación en Puebla. Es decir, todos tenemos derecho también de tener una precisión clara de las leyes que nos van a regular, y por supuesto que tenemos derecho a tener certeza jurídica. No nos oponemos a una vigilancia, no nos oponemos a un seguimiento formal. De hecho, pues en eso estriba también el prestigio que estas instituciones que estamos alzando la voz nos hemos ganado a lo largo de décadas de hacer nuestro trabajo bien hecho, de generar conocimiento para México, de apostar por una calidad educativa seria. Y aquí echamos de menos también en la conformación de la ley estos esquemas que permitan eso, una evolución de la educación a una educación de calidad, donde se apueste por la investigación, donde se premia aquellas instituciones que hagan apuestas en sus instalaciones o en sus programas para elevarlos a nivel mundial. En fin, no vemos ninguno de esos incentivos, más bien vemos una ley que pretende entrometerse, tener intromisión y, por supuesto, una enorme regulación. De ahí que también preocupa, y muchos estados han estado atentos a ello, que esto pueda afianzarse en Puebla y reflejarse en otros estados del país. Y por ello también quiero comentarte, David, que es importante decir que no solo somos un grupo de universidades las que estamos encabezando. No, es desde la educación básica hasta las universidades. Oye, te pido un favor, ¿te quedas en la línea? Porque me tengo que ir a un corte para seguir platicando de esta parte. Claro, por supuesto. Gracias, José. Muchísimas gracis, maestro José Mata Temotzin, rector de la Universidad de Anáhuac de Puebla, para seguir hablando de este tema. ¿Qué están haciendo ustedes, las educaciones educativas, para defenderse? Fueron ignorados en el proceso legislativo. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué tan cerca ven la posibilidad que hoy decía el coordinador de los senadores de Morena de que no va a pasar? Pues lo que hemos estado haciendo primero es juntarnos entre las personas que consideramos que de alguna manera se han visto afectadas. No solamente estamos las universidades del Consorcio Universitario de Puebla, sino también están ahí más o menos unas 25 universidades que pertenecen a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES, que la FIMPES avala la calidad educativa. Todos ellos nos hemos reunido ya para plantear un poco las distintas estrategias, y también nos reunimos con más o menos unos 120 colegios, no solamente de Puebla, sino de la región, incluidos otros estados vecinos que también están preocupados por el tema. Pero lo que más me ha llamado la atención, David, es la presencia y el deseo de participar intensamente de padres de familia que ven en este articulado también una posibilidad. Perdona que te interrumpa, yo creo que hay una fase, yo soy padre de familia, estaría especialmente preocupado porque te quita el derecho de elegir la educación de acuerdo con tus decisiones personales. Yo que tengo hijos en edad escolar, me parece un atropello que algún gobierno diga solo hay este tipo de educación. Sí entiendo que tiene que haber bases, pero hay quien puede querer una educación de un tipo o de otro, con un énfasis o con otro énfasis. Es correcto, y por eso los padres de familia se han involucrado de manera consistente, porque esta ley, insisto, viola muchos principios educativos. Viola ese principio de libertad académica, donde las instituciones sean libres de ofrecer estudios de diversa forma. Viola ese principio de los padres de familia, que son por encima incluso de la propia ley. Al final, las familias mexicanas son las que deciden el tipo de educación que pueden darle y quieren darle a sus hijos, y deben de tener el derecho de poder decidir. Violan también los principios de certidumbre jurídica al meter estos artículos que no son precisos, que son ambiguos, y por eso la presencia y el acompañamiento de todos nosotros lo que está generando es pues este gran movimiento de duda, de levantar la voz y decir queremos que esto se ajuste. Y lo primero que estamos proponiendo es volver a tener una reunión con la autoridad estatal y por supuesto con el Congreso del Estado para revisar la ley. Es importante decir, David, que a pesar de los dichos que hemos visto en las últimas horas, las instituciones educativas no estamos en contra de un gobierno en particular. Más bien lo que estamos es a favor de la educación, particularmente la educación de calidad, y que sirva para la transformación de la sociedad por medio de la educación de los hijos, de todos los que tenemos hijos en edad escolarizada. Ese es el espíritu profundo, ese es el espíritu de decir, ¿por qué no podemos darnos las mejores leyes? ¿Y por qué no podemos tener esquemas de parlamento abierto donde podamos entonces incorporar la opinión de los que nos dedicamos a los distintos temas que se discutan en los congresos? Creo que este es un momento para levantar la voz en ese sentido y decir,
nada nos cuesta darnos una ley que sea la mejor ley posible, que impulse la calidad académica, que premie aquellas apuestas de mejora continua, que facilite la investigación en este país, que a final de cuentas genere conocimiento México. Y creo que ahí echamos de menos una reforma, en ese sentido, una reforma de la ley de educación que incentive estos aspectos. Y por eso, después de ver la reacción que se está teniendo, pues hacemos un llamado al diálogo, y si vemos que va a ser un diálogo que se pueda convertir en monólogo, pues entonces también tendremos que disponer de qué acciones legales podríamos también emitir en conjunto. Eso es donde estamos ahora en esa reflexión, David. O sea, prefieren la vía del diálogo, la vía de la conciliación y que haya una corrección y un entendimiento, ¿no? Porque parecería que la ley federal también es bastante ambigua, ¿no? Pues mira, efectivamente preferimos esa vía porque los universitarios y los que nos dedicamos a la educación no podríamos elegir otra vía si no fuese esa la primera. Pero efectivamente también cabe señalar que una buena parte de la responsabilidad de este desorden que estamos viviendo en Puebla estriba en que se haya aprobado una ley a nivel federal con tantos vacíos. Y creo que es una oportunidad para reflexionar como sistema educativo nacional y ver si podemos mejorar las condiciones de la educación para México bajo una experiencia que estamos teniendo de decir, levantemos la voz, no en un sentido de pelea, sino en un sentido de construir conjuntamente entre todos disposiciones que nos ayuden a mejorar. Esto es a favor de los estudiantes y por lo tanto a favor del país. Es una lógica. Yo creo que ese es el tema, ¿no? No es que se imponga un proyecto u otro proyecto, es a favor de los jóvenes, en el caso de esta educación es desde nivel preescolar hasta niveles universitarios. Y coincido contigo, mira, a nadie debe de asustarle que le sometan a revisiones, que le sometan a ciertos criterios de operación. Me parece que eso siempre va a ser válido y son marcos jurídicos de referencia importantes. En todo tipo de industria han habido abusos y por supuesto la educación no ha sido exenta, pero de eso a que en todo el sistema educativo se permita por medio de una ley una injerencia de este tipo, me parece que está lejos de procurar mejorar lo mejorable. Por el contrario, creo que una buena legislación que tenga esquemas de revisión y de mejora, pero que también tenga incentivos y que considere la participación de la sociedad, de las escuelas y de las universidades en su propia elaboración, es lo que aspiramos a todos a tener en México y no solamente en Puebla. Aún así tienen la esperanza, maestro, porque por cómo se dio el proceso parece que los ignoraron todo el tiempo, ¿no? Pues mira, yo creo que la diferencia está en lo que ha venido sucediendo ahora, que a partir de este fin de semana, que en distintos medios se capturó la nota y se llamó la atención, pues ha habido un gran levantamiento de cejas por todos lados diciendo ¿qué ha pasado en Puebla? Y creo que yo llamaría a todas estas instituciones educativas a nivel país que pongan atención y que se acerquen de antemano a sus distintos órganos legislativos, aquellos que todavía no aprueben esa ley, y entablen un diálogo para hacer saber que aquí hay una oportunidad que tenemos como país de mejorar, de construir juntos, y creo que, insisto, los universitarios no podemos perder la ilusión y la esperanza de que las cosas puedan hacerse de manera diferente. Eso no quiere decir que seamos ingenuos y que no sepamos que si se nos cierra una puerta abriremos otra por medio de las vías legales que consideremos oportunas, pero no podemos desechar la oportunidad de entablar una manera diferente de hacer las cosas, David. No, pues pensar en una universidad como la que tú representas y no creer en el diálogo, en las explicaciones, va contra el espíritu mismo de la educación universitaria. Es correcto. O sea, yo creo que ese es un tema fundamental, que es construir el mejor acuerdo y a favor de los jóvenes y a favor de que este país sea una mejor nación. Yo creo que no debemos de perder el miedo de trabajar juntos por un mejor país. Este discurso de división no nos ayuda a ninguno de los actores en México. Más bien un discurso y sobre todo acciones que fomenten la unidad para trabajar en conjunto por la mejora del país. Ese es el espíritu universitario, ese es el espíritu de la Anáhuac, ese es el espíritu del consorcio, ese es el espíritu que deseamos que quede implementado en la ley. Estamos seguros que de alguna u otra manera va a suceder si trabajamos en conjunto para ello.
te invito a que estemos muy pendientes, muy en contacto, porque creo que es un tema fundamental. Es un tema fundamental el derecho de los padres y de los alumnos a tener una educación libre, una educación apegada a la ley, la libertad de elección de cada familia de cómo se quiere educar y del cumplimiento de las normas fundamentales. Yo creo que en este caso se trata de una injerencia inaceptable. Yo creo que es un tema importantísimo. Yo te agradezco que te des el tiempo para señalarlo, para mostrar interés y para compartirlo con muchos padres de familia, que al final lo que queremos es que nuestros hijos reciban la mejor educación posible. Al final de cuentas, la única manera de tener mejores sociedades es por medio de la educación generalizada que podamos ofrecernos unos a otros. Y para ello, nosotros como mexicanos estamos obligados a darnos las mejores leyes que nos permitan cumplir con esa función. Y Ese es el la espíritu. libertad de cada familia de elegir la educación que considere mejor. Eso es fundamental. Ese no solamente es un derecho constitucional, es un derecho humano, y por eso confiamos en que también la verdad nos asiste esta demanda que es auténticamente humanista. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y quizás esto no lo veo tanto como periodista, lo veo tanto como jefe de familia, como padre de familia, que creo que es un atropello que se le restrinja a alguien, a una familia, de elegir la mejor educación para sus hijos. Pues es un momento que tenemos, insisto, que cerrar. Si hay unos temas, recordamos ese dicho de con los niños no, ese dicho de pues uno como quiera, pero los niños qué, ¿no? Son dichos populares, pero que hablan de cómo defendemos a aquellos jóvenes que están en una etapa de desarrollo. Pues bueno, acá hay una manera importante, no solamente de defenderlos, sino de impulsarlos, aprovechando las coyunturas que se nos presentan de manera ordinaria, como puede ser esta ley, para mejorarla e impulsarla. Creo que no podemos perder de vista que un pequeño instrumento, por más sencillo que parezca, en un estado, una legislación, bueno, al final de cuentas todo abona y puede ser un parteaguas para que efectivamente trabajemos juntos por una mejora educativa sustancial. José, este programa está a disposición de ustedes. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias, David, por el interés y estamos pendientes. Gracias, que te vaya muy bien. Imagínate qué sería que te quiten ese derecho a ti, por ejemplo, como padre de familia, de elegir cuál es la mejor educación para tus hijos, ¿no? O sea, yo creo que al final de eso es lo que estamos viendo.